Dios les bendiga. Buenos días. Amén. Pues primero que todo, le doy la gloria al Señor. Él es el que me permite estar aquí hoy. Si no fuera por Él, no hubiera dicho que sea el pastor. Le doy gracias a mis pastores. Bueno, la pastora no está, pero le doy la gloria al Señor porque los usa. Ellos son en gran parte los responsables de que hoy yo esté acá. Los honro y los bendigo. A todas las personas que nos ven por internet, buenos días. Bueno, ya todos tienen su separador, un detalle. El título de la palabra es Jesús llegó a la fiesta. Vamos a Juan 6, ahí está la cita, desde el versículo 1 hasta el 14, dice el título, Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Bueno, toda la Trinidad es importante, ¿no? Pero yo en lo personal amo hablar con Jesús y hablar de Jesús. Yo siempre he dicho que la peor hipocresía de un cristiano es hablar de Cristo sin hablar con Él. Y antes de empezar me gustaría que se pongan sobre sus pies. Quiero que le adoremos. No hay música, solo las voces, porque el cristiano que no adora tiene falla de fabricación. Entonces, yo creo que esta canción todos se la saben, entonces les pido que cierren sus ojos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Te pido que seas tú, Señor, el poderoso gigante que está delante de nosotros. Padre, no da toda palabra de hombre, que sea tu palabra, que hables conforme a la necesidad de tu pueblo. Hoy te adoramos, Jesús, adoramos tu nombre, adoramos tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Padre, que tú toques el corazón de cada una de las personas. Hoy queremos levantar nuestras manos y adorarte. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús.
este lugar. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar a hablar lo que dice pues, en la palabra principal, quiero decir desde antes, 400 años de sequía espiritual desde el profeta Malaquías, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que llega Jesús, 400 años de sequía espiritual. Es decir que son 400 años, son generaciones que no tuvieron la oportunidad de experimentar a un profeta. Ellos conocían los estatutos, conocían los mandamientos, pero no habían tenido la oportunidad de experimentar por ellos mismos. Ellos conocían lo que había sucedido antes con los profetas, con David, con Moisés, pero ellos no tuvieron la oportunidad de experimentarlo. Y nosotros como cristianos no podemos vivir de las experiencias de otras personas, no podemos vivir de lo que vive el pastor, no podemos vivir de lo que otras personas tienen en el Señor. Amén. Hay dos tipos de cristianos, yo lo anoté acá, los que provocan milagros y los que esperan. Los que esperan milagros pues tienen que esperar el milagro, más el que lo provoca yo creo que hoy sale de este ayuno con un milagro. Amén. En esos 400 años Dios por fin decide quebrar el silencio espiritual. Pero me sorprende a mí que Él no decide quebrar el silencio en un culto, Él no decide quebrar el silencio en una sinagoga, Él quiebra el silencio en el desierto. Es decir que si tú estás pasando por un silencio espiritual, tienes que ser llevado al desierto para que Él lo quiebre. En el desierto donde sale maná, donde sale agua de la roca, en el desierto es donde Dios habla, donde Dios multiplica y sobre todo en el desierto es donde tenemos la oportunidad de experimentar la presencia del Señor. Así que si estás en el desierto, goza. Amén. Él decide quebrar el silencio y a través de un hombre totalmente improbable. A mí me sorprende que a través de toda la palabra, a través de o sea, si leemos toda la palabra nos damos cuenta que el Señor es experto en elegir personas improbables. Moisés era tartamudo, David era el último. ¿Por qué? Porque justamente para que no nos vanagloriemos. Él decide levantar un altar totalmente improbable a través de Juan el Bautista, que antes de que llegara Jesús, él ya estaba anunciando de que iba a llegar un profeta. Bautista no era su apellido, era su función. Me sorprende mucho, me encanta el Evangelio de Juan, de todos los 4 evangelios, el que más me encanta es Juan porque habla de un amor, o sea, habla de una pasión. Jesús se encontraba con Juan en el agua. Juan tenía autoridad para bautizar en las aguas, él tenía autoridad de lo alto en las aguas. El primer encuentro de Jesús y de Juan fue en la barriga de su madre, se encontraron. Y el segundo encuentro es cuando Jesús desciende a las aguas del Jordán a que Juan el Bautista lo bautice. ¿Y por qué recalco tanto en esto? Juan era tomado en el agua y Jesús le hablaba en el agua porque Juan estaba donde debía estar. A veces decimos, Dios no me habla, es que Dios no hace, es que Dios, quizás tú no estás en el lugar donde Dios te ha mandado estar. Jesús se encuentra contigo donde debes estar y podemos ver cómo se manifiesta en el Evangelio de Juan las aguas, lo podemos ver, porque antes de llegar a la alimentación de los 5,000, cada capítulo tiene un acontecimiento con el agua. Y esto solo sucede porque Juan el Bautista estaba donde debía estar. Podemos ver en el capítulo 1, Jesús desciende al Jordán. En el capítulo 2 cuando Jesús es invitado a las bodas de Canaán, se transforma el agua en vino. Cuando en el capítulo 3 se encuentra con Nicodemo, le dice: Nicodemo, tienes que nacer de las aguas y del Espíritu. En el capítulo 4 va con la samaritana al pozo de agua, se encuentra con ella. En el capítulo 5, el estanque de Bethesda, bajaba un ángel, el primero que tocaba el agua era sano. En el capítulo 6, Jesús caminó sobre las aguas. En el capítulo 7, de tu interior correrán ríos de agua viva. Podemos ver cómo Jesús se manifestaba
por medio de las aguas, pero porque desde un principio Juan estaba donde debía estar. Y aquí es donde empieza lo bueno. Yo le puse Jesús llegó a la fiesta porque yo digo que con mi Jesús, el Jesús que yo conozco, el Jesús que yo adoro, se empieza en fiesta y se termina en fiesta. Puede haber desierto, puede haber tribulación, pero con Él estamos siempre en fiesta. Amén. Después de que Él es anunciado por Juan el Bautista, Jesús impacta a Galilea. Jesús llega, no era cualquier cosa, no era cualquiera. Después de 400 años llegaba un profeta, pero no era cualquier profeta, era el profeta, era el que había de venir a salvar, el Jesús que está llegando a tu desierto, el Jesús, el ancla de mi alma. Estaba llegando el Jesús a Galilea. Él comienza a impactar Galilea y otra vez, de nuevo, hombres improbables. Él arma su equipo, sus 12 discípulos, todos improbables. ¿Qué me impresiona a mí? Y en lo personal, cuando estaba sacando esta palabra, me quebranté mucho y lloré mucho porque el Señor me decía, Él formó su equipo, no con gente de un culto, no con gente de una sinagoga, sino con gente fuera de la iglesia. Es decir, que hay equipo de Jesús que todavía está fuera de la iglesia. Y en esos está tu esposo, en esos están tus padres, tus hijos, porque falta equipo. Pero Jesús no entró a la sinagoga, no entró al culto. Él podía sacar sacerdotes, podía sacar personas que ministraran la palabra, pero Él decidió tomar hombres totalmente improbables. El momento más importante antes de que llegara Jesús era cuando el sacerdote tomaba su pergamino. Pero cuando llegó Jesús, el sacerdote no tomó el pergamino tomó el sacerdote, porque había llegado el verbo que era hecho carne. Amén. Es decir, el sacerdote no había tomado la palabra estaba caminando en la sinagoga, era la palabra que estaba tomando el sacerdote. Todo el equipo de Jesús estaba fuera de la iglesia, es decir, que ellos no conocían, ellos tenían que ser entrenados, ellos tenían que pasar por todo un entrenamiento, por toda una tribulación de que Jesús los formaba. Y viene el primer entrenamiento de ellos, que fue en una fiesta. No en un monte, otra vez, no en un culto, no en una sinagoga, porque yo soy de las que dice que al Señor le encantan las cosas improbables. Dios esconde grandes cosas en el drogadicto, Dios esconde grandes cosas en ese indigente que a veces vemos afuera, porque a Dios le encanta usar personas improbables. Jesús es invitado a las bodas de Canaán, es donde ocurre el primer milagro, es donde empieza todo. Y a mí me sorprende porque todo comenzó en unas bodas y todo va a terminar en unas bodas. Todo empezó en una fiesta y todo va a terminar en una fiesta. Todo comenzó en el primer milagro de Jesús, que fue cuando lo invitaron a las bodas de Canaán, y todo va a terminar cuando estemos en las bodas del Cordero. Amén. Empezamos en fiesta y terminamos en fiesta. Y de nuevo yo digo, y me impresiona, de que no era cualquier cosa, era Jesús, era el Salvador, era el profeta. Quizás ahí no se veía que era Él, porque hasta ese primer milagro Él se dio a conocer, pero era Jesús, era Jesús. Ellos lo habían invitado sin saber que no solo era Jesús, era la palabra, era la cura, era la multiplicación que había llegado a la fiesta. Pero me sorprende algo, y es que Jesús se da a conocer en la fiesta cuando se acabó el vino. Es decir, que a veces Dios permite que se acaben cosas en nuestras vidas solo para recordar que Jesús está en la fiesta. Amén. Si algo se ha acabado en tu vida, si tú sientes que algo se ha terminado, solo es para que tú recuerdes que Jesús está en la fiesta. Amén. El primer milagro que hace Jesús es transformar agua en vino. No fue sanar a un enfermo, no fue libertar a un cautivo, fue transformar agua en vino. Porque para Jesús es más importante la transformación que el milagro. Porque quienes reciben primero milagros y se quedan esperando milagros y milagros y milagros. Pero el que primero es transformado puede recibir o no un milagro, pero le sigue dando la gloria a Dios. Amén. Y yo
sido transformados por Él. Gloria a Dios. Y ahora comienza lo bueno. Ahora sí, a la palabra principal. Yo lo saqué de Juan porque quería hablar mucho de Juan, de esa palabra. Pero si vamos a Mateo 14:13, por favor alguien me lo ayude a buscar. Mateo 14:13. ¿Alguien que lo lea, por favor? Oyendo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Amén. Amén. Quiero que presten mucha atención a esto porque esto a mí me impresionó mucho. Lo voy a volver a leer. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. ¿Listo? Entonces, continuamos con la historia. Jesús iría al desierto. Estos hombres comienzan a regar la boda. Que no, que Jesús va para el desierto, que Jesús va para el desierto. Y cuando llega allá, Jesús ve una multitud inmensa. Antes de que pasara esto, el capítulo antes, si no estoy mal, se llama Muerte de Juan el Bautista. Satanás estaba haciendo una fiesta porque él creía que había matado al profeta, él creía que había matado al pastor, pero él no sabía que estaba llegando el profeta al desierto y el pastor de pastores al desierto, es el mismo que hoy está llegando a tu desierto. Amén. Satanás había matado al profeta, pero Satanás puede matar al profeta, pero no puede matar la profecía. Y la profecía estaba caminando. Él había matado al profeta, pero la profecía estaba caminando, estaba llegando al desierto. Me sorprende que el primero los lleva todos al desierto, los sana, luego los manda a su casa y al otro día vuelven para que los alimente, porque nadie se va incompleto del desierto. Nadie se va incompleto del desierto, sí. Uno en el desierto se quiebra, uno en el desierto se rompe, a uno en el desierto le duele, pero nadie sale incompleto del desierto. Y yo creo que toda estructura pequeña, toda estructura que nosotros imaginemos, quedará pequeña en relación con lo que Dios va a hacer. Llega toda la multitud, él ve la multitud, y en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero este le decía para probarlo. Yo me río, porque por un momento yo me imagino a Jesús viendo así la multitud. Él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces yo creo que al Señor le gustaba un poquito ponerlos a prueba. Y Jesús le dice, yo me lo imagino diciéndole: Felipe, ¿cuánto dinero nos queda? Lo que a mí me sorprende es porque Jesús le pregunta a Felipe si el tesorero era Judas. O sea, yo no sé, pero yo leyendo decía, ¿por qué le preguntaba a Felipe si el tesorero era Judas? Y efectivamente, me adelantó. Él era contador, pero si no le pregunta a Felipe por el dinero, no le pregunta a Judas. Primero, porque ahí está la respuesta. Primero lo hacía para probarle, y segundo, porque Jesús no usa ladrones para hacer milagros. Duele, pero es cierto. Duele, pero es cierto. Entonces, para cada Judas había un Felipe. Porque si el Judas era ladrón y no podía con su función de tesorero,
había un Felipe que era contador y podía hacer esa función. Amén. Dios no improvisa, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces él, cuando le dio la función a Judas, él ya sabía lo que iba a pasar con Judas. Entonces él mejor dijo: yo me prevengo y pongo a Felipe de contador. Y de nuevo: Felipe, ¿cuánto dinero nos queda? 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. No era suficiente. Lo que no sabía Felipe es que cuando él dijo que no era suficiente, él activó algo en el mundo espiritual. Porque cuando tú no puedes, él puede. Cuando tú no tienes, él tiene. Él prácticamente lo que hizo él fue darle paso a Jesús. Le hizo el camino a Jesús para que él mostrara que él puede. No era suficiente, y es verdad, era 5,000. Y 200 denarios equivalía más o menos a 8 meses de jornales. O sea, 8 meses de trabajo no eran suficientes para alimentar a 5,000 personas. Pero cuando no es suficiente, tenemos el dueño del oro y de la plata. Amén. Cuando nosotros no tenemos, Él tiene provisión. Cuando nosotros estamos enfermos, Él es Jehová Rafa. Cuando nosotros sentimos que no podemos, la palabra dice que Él es el que renueva nuestras fuerzas. Cuando nos sentimos mal, dice que cuando Él se fue, dijo: vendrá con ustedes el Consolador, porque en Él lo tenemos todo. Felipe comienza a calcular. Es que me da risa, porque es que yo me imagino a Jesús así, mirándolo como calcula, y Felipe ya que hace. Son 5,000, ¿cómo los vamos a alimentar? Pero el que vive de todo lo que calcula, vive con lo que le alcanza. Mas el que confía en el Señor vive de la provisión. Amén. Porque yo soy fiel creyente de que el Señor tiene algo demasiado grande. O sea, no lo podemos imaginar. Si la palabra dice que Él es más grande que los cielos y la tierra, ahora imagínense la cabezota que tiene el Señor. O sea, la imaginación de Él es inmensa. O sea, nosotros no podemos entender. No hay calculadora que tenga números que calculen todo lo que el Señor va a hacer con nosotros. Sí. Entonces resulta que Felipe estaba ya estresado. No, ¿qué vamos a hacer? Son 5,000, ¿y ahora qué? Y llega Andrés. Llega Andrés con una idea absurda, porque si no alcanzaban 200 denarios. Y llega Andrés, para cada Andrés hay un Felipe. Y yo me lo imaginaba como: para cada Rocío, mi mamá, hay una Sofía. Así me lo imaginé yo. Porque Felipe ya estresada, y Andrés llegó y dijo: no, los 200 denarios no alcanzan, pero hay un joven con 5 panes y 2 peces. Resuelvan. Porque no, o sea, yo me imagino la cara de Felipe. Me imagino a Pedro, que era así todo, mirando a Andrés como: ¿cómo así que 5 panes y 2 peces? Y llega este joven. Cuando uno lee esta palabra, o bueno, a mí me pasó, uno puede pensar que el joven llegó ahí, dijo: no, tengo 5 panes, tengo 2 peces. Uno puede pensar que el joven ya estaba ahí. Pero Jesús sabía lo que iba de hacer. O sea que ese joven que estaba ahí ya era parte del proyecto de Dios. O sea, Dios ya lo había pensado. Dios ya sabía que Felipe se iba a estresar. Dios ya sabía que iba a llegar Andrés y le iba a decir: no, es que él tiene 5 panes y 2 peces. Porque sé que Dios ya preparó un Andrés que te saque del anonimato. Porque si Andrés no hubiera ido, el joven no hubiera sido conocido. Yo creo y sé que nosotros hacemos parte de ese proyecto, de eso de Dios, pero también hay un Andrés que nos saca del anonimato, o nosotros somos el Andrés que estamos llamados a sacar del anonimato a los demás. Amén. A esas personas que están afuera, a esas personas que nadie conoce, que están en el anonimato, estamos llamados a ser ese Andrés que los traiga y los saque del anonimato. ¿Qué me impresiona a mí? Yo no sé, porque no sé, que una palabra no está escrita,
Pero yo no sé si el joven sabía que Jesús iba para allá o si es, o sea, porque él no dice cómo llegó, solo dice, no, Andrés llegó con el muchacho, pero él iba preparado, él iba con manos vacías. Entonces cada vez que nosotros vayamos donde Jesús, no vayamos con manos vacías. Haz de cuenta que el Señor les está preguntando, ¿en qué tienen en las manos? Si pudo él multiplicar 5 panes y 2 peces, si pudo él transformar el agua en vino, si pudo sanar un leproso, si puede endemoniar a los cautivos, con lo que sea que tú tengas en las manos, él puede hacer algo. No sé, en mis manos tengo a mis hermanos, no han llegado a los pies del Señor, pero se lo doy a Jesús y no llego con manos vacías. Yo creo que esa es una frase muy conocida, que el que va para cualquier lado, cualquier decir. Y nosotros tenemos que ser específicos con qué le pedimos al Señor. Muy específicos. Y tener cuidado con lo que pedimos, porque para cada petición hay un proceso. Si pediste no, que mi esposo se convierta, ahí ya no es culpa del Señor. Usted pidió que se convirtiera, pero viene todo un proceso para que él se convierta, se levantan cosas. Yo me imagino 5 panes y 2 peces. Yo me imagino el aroma que debía tener. Pero Dios esconde milagros en personas que tienen mal aroma. Dios esconde milagros en personas que hoy nadie conoce, en personas improbables. Quizás tú eres esa persona improbable. A veces nos limitamos, a veces decimos, es que yo no puedo, es que ella sí canta, es que ella sí hace, es que ella sí tiene voz, es que yo no tengo voz, es que a ella sí le fluye, es que a mí no me fluye. Pero Dios levanta personas improbables. Otra cosa que me impresiona es que Él le da los 5 panes y le da los 2 peces. Él los multiplica. ¿Y qué hace? Él parte el pan y lo reparte. Y así es siempre, ¿no? En la Santa Cena Él parte el pan y lo reparte. Y yo me preguntaba, porque yo me imagino al Señor como ya, no me pregunte más, porque a todo yo le pregunté, ¿por qué solo parte el pan si el muchacho le dio 5 panes y 2 peces? Los peces fueron creados por Dios y el pan hecho por el hombre. Y Dios solo quiebra lo que hace el hombre. Él solo quiebra lo que nosotros hacemos. Él no quiebra el barro, Él quiebra el vaso. Todo lo que estaba aquí ya era planeado. Todo, el joven también era contabilizado. Los 5 panes y los 2 peces también eran contabilizados. Todo Jesús ya lo había hecho, porque Dios no improvisa. Dios no improvisa. No es que Dios va a preparar, no es que Dios va a hacer. No, Él no improvisa. Él ya preparó, Él ya hizo. Es decir, que si tú tienes una petición delante de Él, no es que Él va a hacer que tu familia llegue a los pies de Cristo, no es que Él va a hacer que llegue provisión a tu casa, no es que Él va a hacer una sanidad, Él ya la hizo, solo que no la hemos recibido, porque Él improvisa. Y ya para terminar viene todo lo que, o sea, yo ya estaba impactada con la palabra, con todo, desde antes, desde las aguas, pero cuando yo llegué a esta parte, yo decía, no lo puedo creer, porque yo logro entender, porque Él es Jesús, Él es Dios, que Él multiplicó los 5 panes y los 2 peces, que habían 5,000 personas ahí, y Él no usó a nadie de los 5,000, porque Él siempre usa personas improbables. No usó ni a los 5,000 ni a los discípulos, y eso que el entrenamiento era de los discípulos, o sea, ese día no era clase práctica, Él no lo usó. A ninguno de ellos usó un joven, totalmente improbable, un joven que a Él le placía usar. Quizás ese joven de antes ya había escuchado hablar de Jesús. Si lo traemos ahora, quizás puede ser que ese joven con los 5 panes y los 2 peces lleve orando mucho
mucho para que sea contestada cierta petición, ya estaba planeado. Yo logro entenderlo, pero me cuesta entender de dónde salen 12 canastas. O sea, no alcanzaban 200 denarios. No alcanzaba el sueldo de 8 meses. 5 panes y 2 peces parecían no alcanzar tampoco, Él los multiplica. Pero ¿de dónde salen 12 canastas? Porque les dice a los discípulos, recojan y lleven 12 canastas, justamente 12. ¿Por qué? Porque hay recompensa para tu obra. Porque cuando tú le sirves a Él, Él te recompensa. Y yo creo que lo que no tenemos ahora, de aquí a poquito va a sobrar. Amén. Porque eran 5 panes y 2 peces. Y de eso hasta sobró para que llevaran. Únicamente 12. No sobró para nadie más, para los 12 discípulos. Porque hay recompensa para tu obra. Me cuesta entenderlo también. Me cuesta entender porque los peces se multiplican en el agua y fuera del agua se multiplican los peces. Me cuesta entenderlo, pero lo que yo definitivamente no termino de entender es porque, yo me imagino la escena, así, los discípulos esperando que Él hiciera algo, Jesús ya sabiendo que Él iba a multiplicar, y les dice, díganle a la multitud que se sienten en la hierba. Díganle a la multitud que se sienten en el pasto. Y yo me imagino a Pedro o a cualquiera de los discípulos, pero ¿cómo así? Pues para Jesús, ¿cómo así que se sienten en el pasto? Por eso les dije, pongan cuidado, era un lugar desierto. ¿De dónde sale hierba? O sea, yo dije, ¿por qué? Al principio les dice, es un lugar desierto, pero les dice, díganle a la multitud que se sienten en la hierba. Está en el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y leímos en Mateo 14, 13, creo que hasta el 15, que les dice que Él se va para un lugar desierto solo, y que los discípulos mismos les dicen, la hora ya está tarde y esto es un desierto. ¿De dónde sale la hierba? Es decir, que nosotros a veces esperamos un único milagro. A veces esperamos que Dios haga algo, pero Él tiene más. ¿Por qué? Porque ese día Él no solo hizo el milagro de multiplicar panes y peces. Ese día Él hizo el milagro al muchacho de sacarlo del anonimato. Ese día Él hizo el milagro de que floreciera la hierba. ¿Pero dónde floreció? En el desierto. Es decir, que si tú quieres florecer, tienes que estar en el desierto. Porque si tú ya estás en un lugar de hierba, ya estás viviendo bien con el Señor, ¿qué va a hacer florecer? Porque cuando no hay nada, Él hace todo. Entonces necesitamos ser llevados al desierto. Y yo es que no sé de dónde. ¿De dónde? Porque les dice que se sienten en la hierba y no había. O sea, eran desierto. Y si los discípulos no le dicen como, bueno, Jesús, pero para hierbas esto es un desierto, es porque los discípulos habían visto la hierba. Es porque los que llegaron ya habían visto la hierba. Y el día anterior, que estaban siendo sanados y estaban recibiendo del Señor, estaban en el desierto. Eso solo lo hace el Señor. Amén. Eso solo lo hace el Señor. Ya por último me gustaría contar, no sé si cuenta como testimonio, yo digo que sí, pero es de un libro que me leí y me impresionó, porque yo tenía mucho esa frase que dije ahorita de que toda estructura va a quedar pequeña en relación con lo que Dios va a hacer. Y yo me estaba leyendo un libro de un pastor, se me olvidó el nombre, es un libro muy poderoso. Y él cuenta en esa historia, en ese testimonio, creo yo, porque le pasa a él, que fue a predicar a otra nación. Cuando los pastores van a otra nación, pues normalmente reciben mucha provisión, mucho dinero. Era un evento grande, 3 días, él estaba cansado y resulta que recibe muy buen dinero y él, normal, pues él feliz, cansado, estaba en
Estados Unidos y él es un pastor de Chile. Resulta que él, antes de salir de la iglesia, el Señor le dice que ofrende todo lo que le dieron. Todo. Y ahí es donde yo digo que al Señor le gusta hacer cosas ilógicas, innecesarias. O sea, ¿de dónde sale que se van a tumbar los muros de Jericó dándole vueltas alrededor? Y es impresionante entenderlo porque de esas ideas absurdas, de eso que nosotros pensamos que no va a salir nada, salen cosas impresionantes. Entonces, obviamente, él, como voy a enfrentar eso, yo como que no escucho la voz del Señor. Estoy como que no sé, el mensaje se distorsiona en el camino. Pero él se sienta ahora y ofrendó todo. O sea, él se fue, hablando de dinero, ¿no? Porque me imagino que 3 días de convención, eso fue para que hubiera salido lleno del Espíritu Santo, con, mejor dicho, mucha ganancia espiritual. Pero él llegó como se fue en dinero. Y él cuenta que era una situación compleja la que él estaba viviendo económicamente. Él ya tenía comprado su pasaje de avión y se va. Él se sube al avión y dice, no quedó nada. Y él se sienta. Y a mí me da risa porque él cuenta el testimonio de una viejita, que la viejita estaba ahí normal y lo miraba. Y resulta que pasa un hombre y le da un sobre, pero le dice que no lo abra hasta el final, hasta que se acabe el vuelo. Pues claro, entonces la viejita toda hora era, pero si va a abrir el sobre o no, por favor. Y se agota todo el vuelo sin abrir el sobre. Él tenía una dificultad económica, no recuerdo bien ahí cómo era, pero él cuenta ahí que él iba en ese avión y que él iba llorando, porque él decía, bueno, pero es que todo mi esfuerzo, o sea, todo lo que yo hice, y llegué sin nada. Si no estoy mal, él tenía que pagar como una cuenta clínica, algo así era, y llega sin nada. Resulta que él se baja del avión y la viejita está, pero si va a abrir el sobre o no, y no se iba, la viejita no se iba. Y él se baja del avión y sale y dice, bueno, y el sobre, y va a ir a buscar al Señor para darle gracias. Él entra, ya habían salido todos, él no ve al hombre y le dice a la azafata que dónde estaba ese hombre. Y la azafata le dice, ¿aló? Acá no ha subido nadie. Nadie había subido. Y él le dice, no, es que él estaba vestido, tenía un traje blanco, era mono, tenía los ojos así. Y la azafata le dice, no hay nadie que se haya subido, nadie se registró acá. Él sale con su sobre y se encuentra la viejita. Pues resulta que él se sienta a orar porque se le hace raro de que no aparecía el muchacho, no aparecía el Señor. Él se sienta a orar y comienza a orar y a orar. Y seguía la viejita. Pues resulta que él no sabía que esa viejita era cristiana también. Y esa señora comienza a hablar en lenguas. Y el Señor, a través de esa mujer, le dijo, yo envié a mi ángel a que te diera provisión. Y él abrió el sobre y eran 3 veces la cantidad de lo que le habían ofrendado. Gloria al Señor. Y yo leo eso, no sé, o sea, justamente el Señor me lo permitió leer antes de sacar eso. Y yo leo eso y digo, pero ¿de dónde? ¿Cómo? O sea, yo no sé, yo me pregunto muchas cosas. Y yo digo, primero, ¿cómo hizo para entrar al avión? O sea, que solo lo haya visto la señora y el hombre, porque nadie más lo vio. Era porque Dios no improvisa. Dios ya tenía todo planeado. Dios ya sabía que le iba a dar eso. O sea, y no pensó, esto es otra cosa, que Jesús, Dios no solo piensa en la persona en la que va a hacer el milagro. Él no pensó solo en los 5,000, él pensó en el muchacho. Y cuando él iba, o sea, me imagino al Señor preparando allá todo, él no pensó solo en este pastor que iba a predicar, él pensó también en la señora, porque Dios todo lo hace perfecto.
Entonces esa era la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Espero guarden el separador, ¿no? Que se acuerden que Jesús llegó a la tierra. Bueno, wow, yo no pensé que nos iban a conectar. Un saludo pues a todas las personas que escucharon esta palabra desde internet. Lady Posada, te extrañamos mucho. Francisco Villadiego desde Cartagena. Me he dado cuenta que este año el Señor ha hecho un ensanchamiento, porque a veces en las transmisiones aparecen personas de otras ciudades de Cartagena. Dios te bendiga. Mi pastora Mariluz, Dios te bendiga. Fanny González desde Chuachi, que no se ha querido devolver. Hago un llamado público para que por favor se devuelva. Dios te bendiga, Fanny. Jairito era desde Venezuela, Dios te bendiga. Mayra Ribón, la hermana Bepa, yo la esperaba aquí. Dios les bendiga grandemente. Nevesio Navas de Cartagena, Dios les bendiga. Espero que el Señor les haya hablado a través de esa palabra. Bueno, entonces, pues pónganse sobre sus pies, vamos a orar, vamos a sellar esta palabra en oración. Amado Padre Celestial, Padre, tu palabra ha sido expuesta. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que has hablado, porque yo solo soy un instrumento, Dios, que tú usas para traer tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque sé, Señor, que en estos últimos tiempos tú estás levantando un remanente, Dios, que te adore. Tú estás levantando adoradores, tú estás levantando, Señor, predicadores, tú estás levantando, Padre, una iglesia que se fortalezca. Señor, quiero pedirte por la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te pido por cada persona que está atravesando un desierto, por cada persona, Señor, que no ha podido ver tu mano, tu voz, Señor, en el desierto. Te pido, Señor, que tú abras los cielos aún en el desierto, Señor, y traigas lluvia, Señor, que hagas florecer en el desierto. Te pido, Señor, por cada persona que ha escuchado esta palabra, por cada persona que la ha de escuchar. Te pido que tú les hables conforme a su necesidad. Te pido que sea tu presencia con cada uno de ellos. Jesús, te pido que vengas a este lugar. Yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que te paseas en medio de nosotros. Padre, yo sé que ese mismo Jesús que está en la palabra, ese mismo Jesús que murió y resucitó, ese mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces, ese mismo Jesús que transformó el agua en vino, está en este lugar. Y yo te pido, Señor, que comiences a pasearte en este lugar, alrededor de este lugar. Padre, habla conforme a tu necesidad. Habla, Señor, a tu pueblo. Padre, te pido que sea tu presencia con cada uno de ellos. Tu palabra dice que tú nos has llevado al desierto para que nos volvamos a enamorar de ti. Yo te pido, Señor, que si nos hemos alejado, que si hemos descuidado tu presencia, que si han habido personas, Señor, que han dejado ese amor por ti, tú las levantes, tú las fortalezcas, Señor, que nos lleves al desierto si es necesario, pero que tú hagas florecer en el desierto. Te doy gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas. Padre, te pido que tú traigas respuesta a esa oración, respuesta a la petición de cada persona. Padre, yo sé que lo que no tenemos ahora, de aquí a poquito va a sobrar, que toda estructura va a quedar pequeña, Señor, en relación con lo que tú vas a hacer en cada área, Señor, en toda área espiritual, el área sentimental, el área económica, Señor. En cada área tú has de bendecir, tú has de levantar, Señor, porque tú haces más de lo que esperamos. Te damos la gloria. Gracias, Señor, gracias.
Padre, te pido por aquellas personas que están atravesando ese desierto. Hazles saber, Señor, que tú estás ahí, que tú estás con cada uno de ellos. Hazles saber, Señor, que en el desierto es donde se experimenta tu gloria, en el desierto es donde cae maná, es donde sale agua de la roca, Señor. Hoy te pido, Señor, que si alguien no entendía ese desierto, ese proceso, hoy tú le permitas entender que a veces tú nos llevas al desierto para quebrar el silencio, Señor, para recordarnos que tú estás ahí, Jesús. Sabemos que no estamos solos y estamos contigo. Hoy te pido, Señor, que tú llegues a la casa, a la fiesta de cada persona. Padre, que tú llegues a las bodas, que tú llegues, Señor, a los matrimonios, que tú llegues a las casas, que tú llegues, Señor, a los hogares, a los colegios, las universidades, que tú llegues a los refugios, que tú llegues, Señor, al mundo, a la calle, Señor, donde están las personas drogadictas, las personas que necesitan de ti. Yo te pido, Jesús, que así como tú llegaste a la fiesta cuando se había acabado el vino, tú llegues a la fiesta, Señor, de cada una de estas personas. Hoy quiero pedirte, Señor, por la vida de Fanny González. Te pido que donde ella quiera que esté, Señor, tú la bendigas por sobre toda bendición. Te pido por su familia, Señor, que las levantes, que seas tú, Jesús, llegando a esa familia, así como llegaste a esas bodas, así como llegaste a ese desierto. Te pido que tú llegues a esa familia, Señor, que así como tú impactaste Galilea, impactes su familia, que así como tú impactaste, Señor, en la vida de los discípulos, en la vida de los que sanaste, Señor, impactes en el proceso y en la vida de cada una de las personas que están aquí, que tú impactes, Señor, la vida de esos familiares inconversos, de esas personas que no han llegado. Yo creo, Jesús, que tras de traer multiplicación y provisión en todas las áreas. Te doy la gloria y la honra a ti, Jesús. Toda gloria y honra es para ti, Señor. Te adoramos, Jesús, adoramos tu nombre. Tú eres el único merecedor de gloria, eres el único merecedor de alabanza. Hoy te doy toda la gloria, Señor, por lo que hiciste, por lo que ya has hecho, Señor, porque tú ya tienes todo preparado. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por este ayuno. Gracias por este tiempo que nos permites estar en ti. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios por esta palabra? Amén. Mira qué bendición como Dios usa a los jóvenes. Amén, gloria a Dios. Un ejemplo para toda la congregación, la forma como Dios empieza a usar a los jóvenes. Entonces ella, ahorita mismo Sofía, está representando a la juventud de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y mira, así como Dios la ha usado aquí, la va a continuar usando en todo este proceso. Amén. Y ya nos dimos cuenta de que tenemos otra predicadora también. Tremenda predicadora. Yo dije, está listo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Yo quiero pedirles que extendamos nuestras manitos hacia Sofía. Vamos a orar por ella. No es fácil estar aquí de pie ayer, pero el Señor es el que da las fuerzas. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, queremos darte las gracias, Señor, por esta palabra. Eres tú, Señor, que ha hecho posible que esta palabra sea expuesta en este lugar. Colocamos delante de ti la vida de tu hija Sofía. Tú la has usado para que tu nombre sea exaltado y glorificado. En esta mañana, Padre de gloria, colocamos a tu hija, a tu hijita delante de ti. Colocamos, Señor, su salud, su economía, colocamos sus proyectos, sus estudios, colocamos delante de ti todos aquellos propósitos que tú tienes para con ella y el pronto cumplimiento de los mismos. Señor, que tú la continúes usando con poder.
que tú uses su vida todo el tiempo, Señor, para que ella pueda mostrar a ese Cristo que vive también en los jóvenes, Dios de gloria. Que sus manos sean usadas para sanidad, que su boca sea usada para liberación y que toda su vida sea usada para exaltarte, Dios de gloria. Señor, ella se dispone también a viajar prontamente. Que donde tú la lleves, Señor, tu Espíritu Santo sea su guía. Tú eres su fuerza y su fortaleza. Hay una promesa en ella de que el aceite no cesará y de que ella va a llevar, Señor, a todos los lugares donde ella sea invitada, tu nombre y esa gloria tuya se derramará, Señor, donde ella, Señor, te honre a ti. Gracias te damos, Señor, por la vida de tu hija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gloria a Dios, amados, por este tiempo de ayuno y de oración. Levantamos nuestras manitos para ser despedidos. El último versículo de la Biblia dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga.